sirve el anterior, entonces hay varias cosas que cambiar ahí. Así que dense todo el espacio para poder discutir, para poder preguntar, porque me imagino que dudas habrá muchas. Así que, pero vamos paso por paso, digamos, paso por paso. Ahora, este curso tiene tres enfoques. Un enfoque, digamos, académico, disciplinar, donde vamos a ver contenidos más o menos densos del tema de la Biblia. Un segundo enfoque pedagógico, en el sentido de que vamos a hacer algunas actividades o algunas recomendaciones para los que ya están haciendo clases o van a hacer clases de religión. Y un enfoque, yo diría, más pastoral espiritual, como para ustedes, digamos. Porque esas tres dimensiones hay que manejarlas a nivel de la Biblia y a nivel de cualquier profesor de religión, digamos. Cómo alimentamos nuestra espiritualidad, el ámbito pedagógico, obviamente, didáctico, y también el ámbito disciplinar, porque obviamente ustedes deben saber mucho más que lo que van a enseñar. Y sobre todo porque los chicos, si ustedes tienen preguntas, los chicos tienen 20.000 preguntas más. Y generalmente a uno lo pillan volando bajo y hay profes que se dedican a engrupir ahí cuando no saben nada. Pero ahí hay que ser honesto y decir, mira, no lo sé, déjame averiguar y la otra clase te respondo. Sí, así de fácil. Bien, vamos a tener dos evaluaciones, porque eso es lo que más le interesa a los alumnos. Una que es el uso del método de la lección divina, que es un método muy bueno para estudiar y orar con la Biblia, y otro que es más académico, que va a ser el estudio de un documento de la iglesia sobre la Biblia. Yo eso lo vamos a ver más adelante, pero para que ya sepan, vamos a tener solo dos evaluaciones y ya con eso estamos. Bien, preguntas, dudas al comienzo, antes de Hoy partir. día no parte ninguna evaluación. No, 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 Ya, no, perfecto. no, no, no. Valentina, Sí, profesor, yo le quería consultar. Estas, por ejemplo, evaluaciones que menciona van a ser así como, por ejemplo, como tenemos 4 clases al mes, Al mes. ¿cierto? Por ejemplo, va a ser, hoy día nos va como introducir todo el tema en la clase y como que los trabajos van a ser así como sábado por medio, una cosa así, o no, va a ser más como, lo pregunto porque como dijo que iban a hacer 2 evaluaciones y para saber también la modalidad, porque como decían anteriormente, hay muchos compañeros que no se manejan con el tema de la computación y, por ejemplo, cuando nos dan las tareas y nos dan más tiempo para ello, es mejor porque pueden ir como viendo y todo. Y yo lo digo como a modo de que puede que yo me maneje, pero no todos se manejan en el tema de la computación. Entonces, pregunto por el tema de los tiempos también. ya, a ver, hay dos cosas. Una, las evaluaciones son trabajos, no son formularios de Google ni nada, son trabajos. ¿Sí? Trabajos, ahora, esto lo haría que grabado, pero a mí me da lo mismo si el trabajo lo hace individual, de a dos, de a tres, de a cinco, de a 20 o el grupo hace un solo trabajo. O sea, no me preocupa. Y yo les voy a subir a más tardar el lunes las evaluaciones, las Ya. dos. Entonces, porque tengo que modificar la página, estuve mirando ahora, por eso me demoré también, y está súper desordenada de lo que yo tenía. Entonces voy a hacer una sección que se va a evaluaciones, y ahí van a estar las dos con plazo hasta el final del curso, las dos. Perfecto. Ya. Entonces, si usted la quiere empezar a hacer mañana, problema suyo, digamos. Perfecto. No vamos a ocupar un Entiendo. sábado en eso, porque tenemos mucha materia que ver. Entonces, ahí usted ve, po, y se sube a Eva. Entonces, si la quiere hacer de a tres, la sube uno y pone los tres nombres, por favor. No la suban los tres, porque si no, yo empiezo a sospechar que se copiaron. Entonces, suba la uno y en la presentación, no sé, la primera hoja, pone el nombre de los tres, cuatro que hicieron el trabajo. No sé si le queda más claro por ahí. Sí. Sí, Ujú. gracias, gracias, profesor. Ahora, evidente que si yo veo a 20 personas haciendo un trabajo, espero una tesis doctoral ahí, po. No, no, claro, no va a poner Dios de amor y estamos listos y tengo un 7, ¿no? Aquí hay que hacer una cosa más densa. Y obviamente estoy disponible por el tema a través del correo, cualquier pregunta o duda del trabajo o más allá del trabajo, porque este tema es tremendamente interesante. Yo sé que todos los profes dicen lo mismo, pero realmente el tema de la Biblia es apasionante. Entonces le va a surgir mucha inquietud, eh,
positiva, digamos, de querer averiguar más. Sí, así empecé yo, digamos, con este cuento, para empezar. Entonces, es muy, muy interesante, es un curso muy lindo, después lo van a echar de menos. Así que, ánimo nomás, Ignacio, cuénteme. Hola, buenas. Una consulta respecto al mismo tema, eso de los trabajos que se podía hacer más de una persona. En el caso hipotético, ya, te dijo que armamos un solo documento, lo enviaba a una sola persona. La otra persona, para efectos de lo que queda en el registro EVA, deja, por ejemplo, algún escrito para poder entregarlo, es decir, entregado con tal persona para facilitar el tema de la revisión. Me refiero por el registro que después quedará en la plataforma. No, en la plataforma va a quedar en cero, va a quedar en cero, pero no se preocupen por eso porque eso es un control mío nomás. Lo Perfecto. importante es que ¿cómo se llama? En notas en línea, no sé cómo le aparecerá a usted, a mí me parece como notas en línea, ahí va a aparecer su nota, digamos. Pero en la otra, porque, por ejemplo, otros cursos, hay gente que me lo envía por correo, lo que se volvió medio confuso al final, porque tenía que revisar correo, plataforma, y no, si yo lo envío por Mm. acá, yo lo envío por allá. Entonces, todo por la plataforma. Entonces, claro, en la plataforma el que me lo envió por correo aparecía en cero. Entonces yo lo voy a Perfecto. poner revisado, 00 o 1, no sé cómo se puede, pero no se preocupe eso, lo importante es la nota que aparece en notas en línea, en su registro de notas. Lo otro es una cuestión interna, que no provoca nada, digamos. Muchas gracias. Sí, así que para que respiren tranquilos, no se asusten si le aparece en cero. Ya, vamos a partir. Yo generalmente doy recreo de 10 minutos, tenemos como dos o tres, ya ni me acuerdo, como dos o tres recreos, pero siempre hay uno, pues yo también soy dueño de casa, al medio de 20 minutos. Ya. Porque hay un montón de cuestiones que uno tiene que hacer en la mañana y en algún momento tiene que parar para poder, para todo es pesado, digamos, estar todo el sábado en esto, así que Para armar el almuerzo. acá palmar el almuerzo, aquí darle comida a los animales, Todo. a mi señora también, no, ya no, para encargarse de todo. Ya, vamos a partir, Vamos. partamos nomás. Partiendo esta primera parte, nos vamos al primer recreo. A ver si me acuerdo cómo se comparte esta cuestión. Es que me acostumbré al Zoom, después ya lo cambiaron y está medio pegado a mi computadora, idea mía. Las ¿No? señales tan malas, la lluvia, Sí, el eso viento. sí. Ayer se había cortado los teléfonos, de hecho. Al Eh, menos Pero acá sí, donde yo pero sí, vivo, Monte Entel, pésimo, nada de señal. pero sí, profesor, se le pega la imagen de repente. Usted está hablando y sale como con la boca cerrada, pero usted está hablando. ya, mira, mira, Así que lo importante aquí no es mi cara, porque si es por cara me habría dicho otra cosa. El importante es que me escuchen. Esa es la parte. Ya. Y que vean en la presentación. Ah, yo Ya. estoy viendo que se supone ¿Se ve la que. presentación, profesor? Se ve, pero no me veo yo. Ya, mejor. Ya, y ahí se ve como PowerPoint, ¿cierto? Sí, O ya no. Ya. Muy bien, Sí. vamos a partir. Sí, así que interrúmpanme con audio. No levanten la mano ni nada porque yo no estoy viendo sus caras. Ya. Vamos a partir por lo más básico. Si uno le pregunta a cualquier creyente o a cualquier persona qué es la Biblia, con mínimo conocimiento, va a decir la palabra de Dios, evidentemente. Ahora, la pregunta es ¿qué es? ¿En qué sentido decimos que la Biblia es palabra de Dios? ¿Es una especie de discurso de Dios, un dictado de Dios? ¿Qué es lo que es? Porque sobre todo los grupos más sectarios toman la Biblia casi como si Dios lo hubiese dicho palabra por palabra, ¿no? Entonces vamos esta primera introducción es ¿qué es en el fondo la Biblia? Antes de aprender. Y ahí lo primero que tenemos que hacer es diferenciar tres conceptos que ocupamos como sinónimos. Y no hay problema, lo puede ocupar como sinónimo. Pero afinando la puntería, no son exactamente lo mismo. Estoy hablando de Biblia, Sagrada Escritura y Palabra de Dios. No son exactamente lo mismo. Insisto, tú en la vida privada, digamos, en la pastoral, en la parroquia o en el colegio, podría ocuparlos como sinónimos, y de hecho se ocupan. De hecho, este curso se llama Curso de Sagrada Escritura. Pero estrictamente no son lo mismo. Y es importante diferenciarlos. Biblia es el volumen impreso, ¿sí? El libro. Lo que usted tiene en su casa, me imagino, ¿no es cierto? La Biblia, lo que estábamos conversando, el tema de las ediciones o de cómo, digamos, eh, tenerla en el computador. La Biblia es el libro y por lo tanto hay tantas Biblias como ediciones hay.
Yo me he dedicado, entre mis especificaciones de investigación, una cosa que hasta donde yo sé no se ha dedicado nadie más, por lo menos en Chile, que es el estudio de las ediciones en castellano de la Biblia. Si tengo acá en la casa unas 30 ediciones en castellano. Y claro, uno va a las monjitas ahí a comprar una Biblia después de este curso, se entusiasmó, dije, necesito una Biblia, y le muestran una pared llena de Biblia. Entonces uno se pregunta, ¿cuál compro? ¿Cuál uso? ¿Sí? Porque son muchas. ¿Por qué hay tantas? Porque cada Biblia es una nueva edición. ¿Sí? Y también se llama Biblia al conjunto de escritos que la componen. Entonces hablamos de los libros de la Biblia. ¿Sí? Ya, eso es la Biblia, la materialidad, el conjunto de los libros. Ahora, como estos textos son importantes para los cristianos, lo llamamos Sagrada Escritura. Y la Sagrada Escritura no es el libro impreso, son las palabras que están impresas. Las palabras que están escritas en estos textos es lo que consideramos palabra de Dios en ese sentido. Y son Sagrada Escritura porque son importantes para nosotros, son valiosas para guiar la vida. Por eso cada religión tendrá su Sagrada Escritura. Para los musulmanes será el Corán, ¿no es cierto? Para los budistas, para los hinduistas el Bhagavad Gita. No sé, hay miles de libros sagrados de cada religión. Para nosotros, la escritura sagrada de nuestra religión es la Biblia, ¿sí? Entonces, por eso lo digo porque hay gente que de repente es muy escrupulosa con el libro, ¿no? Y no se puede rayar, no se puede acotar, no se puede hacer nada porque más o menos se va a encender en fuego. Y no, pues el libro impreso nos ayuda a encontrarnos con las palabras de la Biblia, que eso es lo que nos interesa, la Sagrada Escritura. Ahora, cuando yo, a partir de estos textos escritos, logro entrar en diálogo con Dios, a eso lo llamamos palabra de Dios. La Biblia es palabra de Dios porque a través de estos textos nos podemos comunicar con Dios y Dios se ha comunicado con nosotros. ¿Se fijan que son como niveles diferentes de reflexión? Es decir, nuestro diálogo y relación con Él es lo que nos interesa. Nos interesa la Biblia no por la Biblia, sino que a través de la Biblia podemos encontrarnos con Dios. Porque en el fondo a mí no me sirve, la Biblia no es arqueología, no me sirve a mí saber que Dios hizo muchas cosas hace miles de años. Me interesa saber qué hace hoy, cómo yo hoy día me encuentro con Él. Entonces, resumiendo, la Biblia es el libro impreso, la Sagrada Escritura, las palabras de la Biblia. Y el diálogo que yo establezco con Dios a través de estos textos es la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. Sí. Un montón de gente esperando en la sala, pero lo vamos a admitir. Todo igual que en el colegio, después del recreo. Y hay que pedirle un pase. Claro, hay que ir a pedir pase a inspectoría. Bien, en hebreo, Biblia o la palabra, estamos hablando de la palabra de Dios, se escribe dabar. Ahí está en hebreo. Y abajo castellanizado para que lo entienda. Y dabar es una palabra muy interesante. El hebreo no es una lengua abstracta como el griego, por ejemplo. El griego es una lengua conceptual, donde son las ideas las que priman. En cambio, en el hebreo, las palabras siempre, o sea, los conceptos, las palabras que se ocupan, siempre son concretas, siempre remiten a una acción, ¿sí? A una realidad material. Por ejemplo, la fe, esto un paréntesis no tiene nada que ver, pero la fe, en realidad en hebreo, no es un concepto de creer en Dios o no, sino que es lo firme, la roca, lo sólido, ¿sí? Lo que no se mueve. ¿Me entiendes? Dabar pasa lo mismo. Dabar es el acto de hablar, ¿sí? Es el acto de alguien que habla. O sea, por lo tanto, palabra de Dios no es primeramente el texto impreso, sino Dios hablando, Dios comunicándose. Luego, también es el contenido de lo que esa persona comunica, ¿sí? Y por último, es el hecho histórico de que esa persona hable. No sé si me siguen o se marearon un poquito. Es el acto de hablar, es lo que esa persona comunica y el hecho de que lo haya comunicado. Y cuando decimos que la Biblia es palabra de Dios, decimos que es palabra en estos tres sentidos, en que Dios ha hablado, en lo que nos ha dicho y en el hecho histórico de haberlo dicho. Por eso, si usted ojea la Biblia, se va a dar cuenta que la mayor cantidad de textos son textos de historias, relatos, no son discursos, porque es palabra de Dios porque es un testimonio de que Dios nos ha hablado.
¿sí? A través de personas, hechos, situaciones, etc. El acto de hablar se relaciona con la profecía. La primera vez que se ocupa dabar en un sentido religioso es a propósito de los profetas. Se dirigió Dios su palabra a Jonás, no sé, a Isaías y le dijo tal cosa. O Isaías dice, oráculo del Señor, y dice lo que Dios dice, ¿no? Y constituye a la persona que habla en nombre de Dios como un profeta, como un comunicador de Dios, como el que contiene la palabra de Dios. ¿Sí? El contenido es lo que Dios expresa. ¿Y qué es lo que expresa? ¿Cuál es su voluntad para nosotros? Son dos ideas y esa idea reténgala de aquí hasta el final del curso. La Biblia nos enseña quién es Dios y qué quiere de nosotros. ¿Sí? Su persona y su voluntad. Ese es el fondo de el interés o la importancia de estos textos. ¿Sí? Y también su transmisión escrita. Es decir, el dabar es la puesta por escrito de lo que Dios ha dicho. ¿Sobre qué? Sobre su voluntad. Es muy importante porque después cuando uno baja en los detalles de la Biblia, sobre todo cuando ve unos videos medios conspiranoicos por ahí, empieza a marearse. El centro siempre es ese. Dios se comunica para decirnos quién es y para transmitirnos su voluntad. Y ese es el centro de toda interpretación de la Biblia. ¿Sí? Y por último, el hecho histórico. Dabar es, por eso en algunas partes se traduce por verbo, porque en realidad el Dios que habla realiza lo que habla, como en el Génesis, por ejemplo. ¿Se acuerdan del Génesis cuando dice, y Dios dijo, haya luz, y hubo luz? Es decir, Dios al pronunciar constituye aquello que pronuncia. De hecho, si uno lo piensa, es muy lindo, ¿eh? Porque significa que si existimos, es porque Dios nos ha creado. Y si Dios nos ha creado, a nosotros los que estamos aquí, es porque nos ha pronunciado. O sea, de alguna manera nosotros somos palabra de Dios. Mira qué hermoso. Ahora, para ser verdaderamente una palabra de Dios, nosotros, en el sentido en que Dios nos ha pronunciado, tenemos la Biblia para guiarnos. ¿Cómo deberíamos vivir de acuerdo a la palabra de Dios y ser nosotros verdaderamente una palabra de Dios? Es decir, la Biblia en definitiva se transforma en tres conceptos: verdad, la verdad sobre Dios y sobre lo que quiere de nosotros, no la verdad científica, ¿sí? Revelación, en el sentido de que Dios se muestra a sí mismo y se comunica con nosotros, y en ese mismo proceso nos revela a nosotros, es decir, nos muestra quiénes somos y cómo quiere que seamos, y es norma, es decir, código de conducta en ese sentido, es decir, nos muestra cómo debemos vivir de una manera adecuada a lo que Dios quiere. ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien. Continuamos, porque esta es la parte fácil. No, tranquilo. No. Bien. Inicialmente, Disculpe, sí, profesor, ¿me ya, podría repetir? Mire, disculpe que yo he estado complicada con la cuestión de la entrada a la sala porque ha sido un medio caótico con la cosa, pero ya todos sabemos qué pasó. ¿Podría repetirme las preguntas que hizo porque usted dijo que había que tenerlas en cuenta en todo el curso? Por favor. ¿qué pregunta? De, ¿quién es Dios? ¿Quién Lo que responde de la nosotros? Biblia. ¿Qué quiere ¿Quién de es nosotros? Dios y qué quiere de nosotros? ¿Quién es Y está Dios bien. y eso es? O sea, su persona y su voluntad, digamos, para decirlo más elegante. Ya, ¿quién es Dios y qué quiere de nosotros? Esas son las preguntas que hay que mantener en el ya. Sí, porque eso es lo que entonces, cuando de repente dicen, oye, pero ¿cómo la creación en 7 días si sabemos que son miles de millones de años? Eso no es lo importante. La pregunta importante es, ¿quién es Dios según ese texto y qué quiere de nosotros? Y en eso no hay error. ¿Ya? Muy bien. Estrictamente hablando, la palabra de Dios no es un libro para los cristianos. Los cristianos no seguimos un libro, no somos la religión del libro. Seguimos a una persona, a Jesús. Él es la palabra de Dios, ¿sí? Estrictamente hablando. La palabra de Dios es Cristo, no un libro. No somos bibliólatras, digamos,
que tengamos que abrir la Biblia en la mañana y ver qué nos quiere decir Dios hoy día. Lo importante de nosotros es encontrarnos con Cristo y seguirlo a Él. Él es la palabra. Y esto ya lo vemos en este famoso texto de Hebreos 1:1-2, que dice: en tiempos antiguos Dios habló a nuestros antepasados muchas veces y de muchas maneras por medio de los profetas. Ahora, en estos tiempos últimos, nos ha hablado por su Hijo. Aquí este texto es muy importante, yo siempre lo ocupo para partir porque muestra la diferencia cualitativa, digamos, de calidad entre las muchas veces y las muchas maneras en que Dios habló en el pasado, lo que llamaríamos Antiguo Testamento. Y de hecho, si ustedes miran el Antiguo Testamento es eso, muchas formas, leyes, ¿no es cierto?, historias, novelas, ironías, cantos, muchas veces, muchas maneras. Pero, ahí hay un pero que es importante, en estos últimos tiempos Dios nos ha hablado por su Hijo. Y son últimos tiempos no porque se vaya a acabar el mundo, ¿no? Ahora hace 3 días habían dicho que se iba a acabar el mundo de nuevo, ¿ya? Yo no sé cuánto ha acabado el mundo llevo, como 6 ya, ¿sí? Sino es el último tiempo porque no hay una nueva revelación después de Jesús. O sea, el tiempo de la revelación es el último, se acabó. Y de aquí lo único que nos queda es esperar la plenitud al final, ¿no es cierto?, el retorno de Cristo, etc. Hasta eso, la última revelación es Jesús. En Él Dios ha dicho de sí todo lo que podía decir. Es la revelación definitiva y por eso en Jesús, a partir de Jesús, leemos todo el Antiguo Testamento. Porque el Antiguo Testamento habla de Cristo. Entonces, obviamente la mirada cristiana, ¿no? La mirada judía será diferente. Él es la palabra definitiva de Dios, ¿sí? Por lo tanto, la palabra de Dios, por eso empecé por el tema de Dabar, ¿no? De qué significaba palabra en realidad. Es un sujeto hablante que habla de Dios. Ahora en Jesús no tenemos a un profeta solamente. No tenemos a un hombre que habla de Dios. Tenemos a Dios hablando. Por lo tanto, es radicalmente diferente de lo anterior. Los profetas, los patriarcas, etcétera, hablaban a nombre de Dios. Jesús es Dios mismo hablando. No es alguien que nos cuenta de Dios, es Dios comunicándose. Entonces, es radicalmente diferente, ¿sí? Esto, para que vean que esto no lo inventé yo, digamos, aparece en el último documento que sacó la Iglesia sobre la Biblia, Verbum Domini, que es una exhortación apostólica de Benedicto XVI, que ya a algunos si les interesa podrá estudiarla para el trabajo final, para que vean que o el Papa me copia o no lo estoy inventando yo, digamos. Porque dice, mira, aunque la fe cristiana no es una religión del libro, dice, fíjate cómo lo dice, no es una religión del libro, el cristianismo es la religión de la palabra de Dios. Es decir, hace una diferencia entre palabra de Dios y libro, ¿sí? Y si no le quedó claro, no de una palabra escrita y muda, sino del verbo encarnado y vivo. Es decir, aquí el Papa, Benedicto XVI, dice más bonito lo mismo que le he dicho yo. No seguimos un libro, seguimos a la palabra de Dios. Cuando tenemos que ser testimonio de la palabra de Dios en el mundo, no se trata de andar con un parlante con la Biblia en la plaza, digamos. Se trata de que mi vida dé testimonio de Jesucristo. Él es la palabra. Y esto provoca una mirada radicalmente diferente sobre la Biblia, ¿eh? Si lo piensan. Ya alguno tiene que haberle empezado a hacer ruido esta mirada, porque entramos en la Biblia de repente como si fuera una especie de código, ¿no? Bien, si la palabra de Dios es Cristo, no la Biblia en este sentido, ¿a qué la Biblia entonces? Es lo que vamos a ver ahora. ¿Qué es la Biblia entonces? La Biblia es el testimonio privilegiado de la palabra de Dios. Dicho en simple, como se suele decir en teología, la Biblia es la palabra de Dios puesta por escrito. Puesta por escrito, pero la palabra de Dios es más que su puesta por escrito. Vamos a entrar en detalle ahí. No es un libro de recetas. La Biblia no es para saber qué tengo que hacer mañana. La Biblia no me va a decir si tengo que haber revisado antes la plataforma para ver si habían puesto el link bien o no. ¿Sí? No me va a decir eso. Digo porque hay gente que lo hace, ¿no? Que abre la Biblia
en el día con toda buena intención y dice, a ver, ¿qué me dice Dios hoy día? Y justo, la gente que me lo cuenta dice, en general, hoy, y me sale justo lo que yo necesitaba. Bueno, eso es adivinación, no es estudio de la Biblia, ¿sí? La Biblia no me va a decir si tengo que seguir en este curso, tengo que dejarlo botado porque en realidad es inútil. No, no me va a decir eso. La Biblia es un testimonio del que es la palabra de Dios, Jesús, pero puesto por escrito. Jesús mismo lo dice, ¿no? Escudriñen, dice las Escrituras. Ellas hablan de mí. Es decir, escarben. O sea, lo que nos interesa está más abajo del texto. Hay que profundizar. Por lo tanto, la Biblia no es un libro para leer, es un libro para estudiar y meditar. ¿Meditar qué? Cómo seguimos mejor a Jesús y cómo nos encontramos con Él. Por eso les pongo esta imagen que parece muy inocente, ¿no? Pero Fano es un artista que hace dibujos religiosos, en realidad hace teología con dibujos, porque yo podría haberle explicado toda esta parte solo con ese dibujo. Es decir, detrás del texto, lo que está es Jesús. Ahí es donde yo quiero llegar. Y el Espíritu Santo, que ahí está la palomita, nos acompaña y nos guía en ese proceso. ¿Eh? Es un testimonio que está inserto en una cultura y en un contexto. La Biblia no fue escrita ayer. En eso las traducciones actuales no nos sirven de mucho porque hacen fácil la lectura de la Biblia. Pero por otro lado son perjudiciales también. Porque al traducir la Biblia muy sencillamente, uno suele olvidar que está frente a una traducción. Que el texto no fue escrito ayer ni en el contexto actual. Que muchas de las palabras que están en la Biblia tienen un significado totalmente diferente al que le damos nosotros hoy día. Por eso siempre es bueno leer el comentario abajo, las notas abajo que trae la Biblia, o sea, las Biblias católicas sobre todo, porque ayudan a explicar ese contexto. Porque si no se entiende muy mal, y cuando se entiende mal, se actúa mal. Y cuando se actúa mal, se vive mal. ¿Sí? Mal interpretar la Biblia es relativamente peligroso. Ahora, entre no interpretarla, mejor interpretarla, pero por eso yo le voy a ir dando pistas de por dónde debe usted más o menos llevar la interpretación del texto bíblico que está estudiando o meditando para que realmente se logre encontrarse con Cristo. ¿Sí? Por ejemplo, cuando Juan dice, el que viene después de mí es más grande que yo y no soy digno de desatar la correa a su sandalia. ¿Qué quiere decir con eso de la correa a su sandalia? ¿Por qué no le puede amarrar los zapatos, digamos? A ver. Que Juan no es digno de amarrarle la correa de los zapatos a Jesús porque él es mucho mayor, más grande, poderoso, en todo. Ya, pero ¿por qué el zapato? Yo voy quizás porque una Ah, acción tan menor, pero que aún así, siendo tan pequeña quizás la acción, siendo Jesús mismo el que está, a quien se le va a hacer la acción, aún así, uno no es nada para llegar a hacerle, quizás, o sea, viendo como la persona que es en algo tan pequeño, uno aún así todavía no es digno para poder hacer esa acción tan incluso hasta doméstica, no sé, una forma de interpretarlo. Muy bonito, pero equivocado. ¿No será por lo que hizo Jesús después con el lavado de los pies, como estar al servicio de los demás y que Juan se sentía que él todavía no estaba al servicio de los demás? Mira, está muy lindo. Yo estoy jugando con ustedes en realidad. Esto es una maldad que estoy haciendo porque Ay, están muy lindas las explicaciones. Pero la primera pregunta que hay que que hacerse antes de hacer los comentarios que ustedes están haciendo es ¿qué significaba la sandalia en esa época? no todos usaban sandalias, a lo mejor. Ay, No anda lejos, ¿ah? No anda lejos. Y les voy a recordar un texto que probablemente conocen mejor, el famoso El Hijo Pródigo. Y también tiene que ver ¿ya? con la tradición, porque hay ciertas tradiciones en algunos pueblos, y es igual es complicado porque nosotros no tenemos como dominio tampoco de eso, y es como importante saber cuáles eran las tradiciones, cuáles Exacto. eran las... A eso nos referimos con cultura y contexto.
Es AM que está claro, levantando. Antiguamente, No sé quién es AM. me parece que, FM. Ahí. me Bien. parece que antes, como se recorrían Álvaro. grandes... ¿Mm? Perdón, estaba hablando alguien, disculpe, no largamos conversando. Estaba hablando Álvaro, por favor, esperen un poquito, no sé quién estaba hablando antes. Pues no lo Ah, veo. yo, Estela, como usted dijo que habláramos, Sí, Estela, dele no nomás. levanté la mano, perdón, profesor. No se preocupe. No, yo estaba pensando que como antiguamente no existían los buses, todo esto que tenemos ahora, la gente caminaba mucho y los dueños de casa, los jefes de hogar, cuando llegaban a la casa se les lavaban los pies y a lo mejor se refería a eso, que él no era digno en ese sentido. De lavarle los pies a Jesús. Claro, o sea, no era dice que no es digno ni siquiera de abrocharle la correa de su sandalia, lo asocié con eso, a que cuando llegaba el jefe de hogar a la casa, se acostumbraba a eso, a que se sentaba, se le lavaban los piececitos, se le secaban sus patitas y después se le ponía sus sandalias, a lo mejor se refería a esa parte que él no O era sea, no sería digno. digno de ser esclavo de Jesús en el sentido de ser su servidor, digamos, de hacerlo lo más bajo. Claro, de ser más humilde, claro, ni siquiera Ya. de ser el más humilde de Ya, entre sus servidores. ya. Viene Álvaro, Carmen y después Ignacio. Y hasta ahí llegamos, porque si no, no hasta mañana aquí discutiendo las sandalias. De hecho, yo maldadosamente tengo un artículo que son 5 páginas explicando el tema de las sandalias. Entonces, por eso. Así que, Álvaro, dele. Usted experto entonces en el tema de la sandalia. Soy sandianólogo, no sé cómo se dice. Sandia, claro. Bueno, yo, bueno, gracias a todos los comentarios anteriores, uno encuentra la guía, ¿no es cierto?, de una explicación un poco más, más, ¿cómo le dije? Más correcta puede ser. Pues. Yo creo que tiene que ver con lo que usted mencionó, el simbolismo que se le daba a las cosas concretas en ese entonces. Entonces, yo creo que el vestuario tiene algo importante que decir en esa época, una cosa así. Eso. Sí, tienes razón, por ahí va. Carmen, era, ¿no? Como eran tiempos, cierto, de pobreza en los que no se solía utilizar tanto atuendo, yo relaciono un poco más la sandalia con autoridad, con la capacidad de poseer como jefe, como autoridad. No anda Entonces, lejos, de hecho anda muy cerca. siento que es como que Juan en el fondo Hoy no escucho nada, se fue la señal. entiende, ¿se me escucha? ¿Escuché a alguien Sí, que no? yo la escucho impecable. Ya. Siento que en el fondo Juan veía una representación de autoridad, ¿cierto? Tan por sobre lo humanamente que para él representaba, que usa esto de la sandalia. Como bien decía Álvaro recién, habla del simbolismo propiamente tal, lo que es el hecho de poder representar lo que tengo, como por ejemplo, no sé, un dueño de hoy día, un patrón de fondo, en aquel entonces puede haber sido un dueño de la tierra, es como la representación. Muy bien. Ignacio estaba el último, y si no, se nos va a pasar la No, mañana. delante quizás la interpretación también fue un poco más romántica la que hice. Bueno, tomando también en consideración el tema de la autoridad, partiendo por también el vestuario, era también la parte de vestir una forma súper clave para identificar también el estatus social muchas veces o el tema de poder. No sé si también lo correcto, pero también muchas veces se hablaba de el tema de partida la sandalia misma tiene usualmente esa dinámica como de lazo, entonces también genera alguna de liberarlo de algo que viene desde otras partes y pensemos que en esa época, como era lo único, en este caso calzado, se me viene mucho a la mente el mismo pasaje después del lavado de pie, se supone que es la parte que con más suciedad, por así decirlo, por el mismo Claro. tema de trayecto que había, era el tema de los pies. Por lo tanto,
el tema de sacarle, en este caso, la sandalia, me imagino yo, que también tiene que ver un poco a liberarlo de quizás con las cargas que viene aparte, fuera del tema de la autoridad que también posee. Entonces, me imagino que también desde el aspecto simbólico, fuera de la autoridad, también tiene que ver con que tampoco es digno de poder despojar quizás de lo que viene, con lo que viene más atrás. Me explico, por ejemplo, en algún otro pasaje bíblico se menciona que, por ejemplo, que si en algún lugar, cuando habla, por ejemplo, de los misioneros, cosas por el estilo, si no lo reciben, quítense hasta todo el polvo que tienen de los pies. Entonces, me imagino que también conlleva mucho de eso, de esa interpretación, fuera de lo de la autoridad, también del simbolismo de la carga que puede llevar el tema de lo que en aquel entonces de tener los pies sucios, que era como lo único sucio que uno podía tener fuera se supone que el resto del cuerpo ya estaba relativamente limpio. Muy bien. Oye, muy interesante los comentarios. Aquí hemos hecho un ejercicio muy sencillo. Ustedes saben que los profes somos maldadosos. En este texto que lo hemos escuchado 20.000 veces, hasta ahora nunca yo creo que se habían detenido a pensar en ese detalle. Y de hecho están suponiendo, ahora yo voy a complementar, andan muy cerca, no está mal, y no es que yo le voy a dar la única interpretación correcta, la Biblia tiene múltiples interpretaciones, pero están asumiendo un detalle de lo que decía, tengo que poner para acordarme, Estela, ¿no? Y decía después Ignacio. Claro, el esclavo lavaba los pies de la persona que venía llegando, ¿no? Por la suciedad que traía. Pero en ninguna parte dice que es el esclavo el que desataba la sandalia. La persona que venía llegando, efectivamente el esclavo le lavaba los pies, pero él se desataba la sandalia. ¿Por qué? Porque, y en eso Carmen le Sí, sí, apuntó yo lo tenía mucho. que... La sandalia es Sí. un signo de autoridad y de derecho. De hecho, por eso le decía lo del hijo pródigo. Cuando llega el padre y el hijo pródigo vuelve después de haberse farreado Ya, la hija, vida, gracias. Si es que no le escucho nada. dice, pónganle anillo en el dedo y Veo sandalias que se en sus mueve. pies. ¿Se acuerdan? Sí. Claro, ¿y qué quiere decir eso? Que lo restituye como hijo. Lo restituye como hijo, porque no venía a pata pelada el hijo pródigo, pero no le fue tan mal como para vender la sandalia, digamos. Quiere decir que lo vuelve, no lo recibe como un trabajador, no es que le dice, contrátame como uno de tus trabajadores, y él lo restituye como hijo. De hecho, también está hay un salmo, ¿no? Dice, sobre Don hecho mi sandalia, dice Dios, sobre Filistea canto victoria. Es decir, la sandalia era el signo de quién era el dueño, la autoridad, el derecho. De hecho, cuando alguien, una mujer quedaba viuda, el pariente más próximo tenía que casarse con ella. Y el hijo que tuviera, eso se llama la ley del levirato, se consideraba hijo del difunto, jurídicamente, para poder mantener los bienes, porque los bienes siempre los heredaban los varones, las mujeres no, obviamente. Es más, discúlpenme las chicas que están acá, pero las mujeres eran una propiedad más del varón. ¿Sí? Entonces, si yo no quería casarme con mi nuera que quedó, nuera se llama, ¿no? Cuñada, perdón, que quedó viuda, Viuda. tenía que sacarme la sandalia y pasársela al otro pariente más cercano. Entonces, al sacarme la sandalia y pasársela al otro, le cedía el Entregaba el derecho. poder. Exacto. Entonces, volviendo ahora para donde partimos, cuando Juan dice, yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia, lo que está diciendo es, yo no soy el Mesías y no puedo quitarle su autoridad y su poder. Él es el que viene de parte de Dios, yo soy solo el que lo anuncia. No tiene nada que ver ni con la humildad, ni con la bajeza, ni sentirse pobre, ni esclavo, ni nada. Fíjate qué diferente se lee el texto ahora cuando hemos entendido este pequeño detalle. Por eso la Biblia es un libro sin fondo, porque de repente uno pasa por las palabras así, y claro, como las escucha siempre, y las escucha en castellano, y en un castellano simple, entiende que significan lo mismo que hoy día. Y podría, créame, estar toda la mañana dando los ejemplos de esto. Pero eso es para dejarlo ahí con el ganchito, ¿no? Dejarlos medios picados ahí, entusiasmados para que se vayan metiendo, digamos, y para que vean que esto es más Lo que interesante pasa es que... que, ¿Mm? Sí, profesor, sí. lo que pasa es que tampoco nosotros, hablo por mí, no sé, a lo mejor los chicos es distinto, pero yo no lo había visto desde
el contexto en que ocurrieron los hechos, porque ahora con el tema de la sandalia y lo que dijeron los compañeros, claro, hace mucho sentido que la sandalia la usaban ciertas personas, las más autoridad y el poder y todo. Pero ahora es común que todos andamos con chala en el verano, en la sandalia, entonces no nos llama tanto la atención Claro, el desatarla. Entonces, claro, al contextualizar, ya lo vemos de otra manera. Hay excelente. que, hay que ir viendo realmente eso, lo que es la cultura y el contexto que le da una connotación totalmente distinta. Sí, lo que decía la otra persona que no lo vi, muy bien. O sea, ahora, y esto para dejarlo más metido todavía, antes que sigamos. Si esto nos pasa con una sandalia, imagínense cuántos textos más lo entendemos al revés, en temas mucho más profundos. Mm. Y lo peor es Profe, que lo enseñamos al revés. profe, demasiada maldad para solo 1 hora de clases. Y no, si la idea es dejarlos metidos, cosa que después del café no dejen el team ahí sin imagen y durmiendo hasta que esto pase, digamos. Ya, sigamos. Vamos a la primera parte de esto, ¿no? Ya. Es el testimonio escrito de un encuentro. Esto es clave. Es- Personas concretas descubrieron a Dios en su vida, se encontraron con Él. Un pueblo entero descubrió que Dios estaba detrás de su historia. Y y fue tan relevante que decidió dejarlo por escrito. ¿Para qué? Para que nosotros podamos hacer lo mismo. Es decir, para que los que vengan después, nosotros, podamos encontrarnos con Dios también. Entonces es como un manual en ese sentido, por favor, en ese sentido, y no en el sentido de código. Bueno, yo me quiero encontrar con Dios. Bueno, voy a leer cómo lo hizo la gente en ese tiempo, porque Dios no cambia su manera de actuar. Entonces, si Dios se reveló de cierta manera a Abraham, a la Virgen María, ¿no es cierto?, a Moisés, etcétera, y yo quiero descubrir qué me está mostrando hoy día, debe ser el mismo método. Pero el fondo es cómo yo me encuentro con Dios. Y en ese sentido la sandalia no nos importa, volviendo ahora haciendo el paralelo, digamos, podemos que nos pegamos en un detalle y se nos va el fondo, ¿no? Como dice Jesús, colamos el mosquito y nos tragamos el camello. ¿Sí? Se nos va lo importante. Dice el Papa Francisco, de feliz memoria, en este texto, que es un discurso que él hace a la Pontificia Comisión Bíblica. El Papa, cuando habla de Biblia, el Papa habla poco de Biblia, pero cuando habla de Biblia, él no habla porque el Papa no va. Po. Hay un equipo de expertos que se llama la Pontificia Comisión Bíblica, que asesora al Papa en temas de Biblia. Por eso a mí me da rabia de repente cierta gente y cristianos por ahí que andan dando vueltas, que no quiero mencionar ningún grupo en particular, pero que dicen más o menos, mira, yo en mi casa me leo la Biblia, lo entiendo todo, lo entiendo perfecto. ¿Qué me van a venir a explicar a mí que llevo tantos años estudiando esto? O sea, si el Papa se asesora con expertos, ¿cómo le ¿Cómo vaya a se llama el apuntar grupo? vos, pobre ave, digamos? O sea, uno tiene que asesorarse primero. ¿Cómo se llamaba la comisión, perdón? Pontificia Comisión Bíblica. ¿Sí? Gracias. Entonces, aquí el Papa con mucho temblor le hace este discurso, ¿no? Y yo saqué la primera parte, pero él dice, como sabemos, como diciendo, no le voy a enseñar a ustedes lo que ya saben. Pero me interesa mucho este texto porque es muy hermoso. Dice, la primera parte parece media confusa, así que la vamos a saltar un poco porque me interesa la segunda. Las Sagradas Escrituras son el testimonio escrito de la palabra divina. Fíjate que hace la diferencia entre Sagrada Escritura y palabra divina, palabra de Dios. El memorial canónico que atestigua el acontecimiento de la revelación. Ahí están las tres ideas que yo le había dado antes. Escrito, Sagrada Escritura, palabra de Dios y el acontecimiento de la comunicación de Dios. Pero obviamente yo lo escribí más lindo, o sea, perdón, más simple. Esta es la parte que me importa. La palabra de Dios, dice el Papa, por lo tanto, precede y excede a la Biblia. ¿La Biblia es palabra de Dios? Sí. ¿Es toda la palabra de Dios? No. Porque Dios no es escritor. No se dedicó a publicar un libro. ¿Sí? Jesús es su palabra y Dios siempre se está comunicando. Ahora, para reconocer su palabra de Dios hoy día, necesito la Biblia.
pero Dios nos habla en la historia, en nuestra vida, en la creación, ¿no es cierto? La Biblia nos ayuda a reconocer en todo lo que sucede dónde está la palabra de Dios y qué está diciendo hoy. Dice, es por ello que nuestra fe no tiene en el centro solo un libro, sino una historia de salvación, y sobre todo a una persona, Jesucristo, palabra de Dios hecha carne. Mira qué interesante el texto. Entonces, antes de meternos en los detalles, uy, se me está pasando la hora, en los detalles de las cosas técnicas de la Biblia, no hay que perder esta perspectiva, por eso yo siempre parto por aquí, porque si no nos podemos volver expertos, arqueólogos bíblicos, pero incapaces de vivir la Biblia hoy día, o sea, de vivir, perdón, la palabra de Dios hoy. ¿Sí? O sea, ustedes como profesores después, no, o ya algunos que están haciendo clases, ¿no? La idea no es que usted le meta la Biblia por la oreja a los alumnos, digamos, no, sino que es que sea un instrumento para que se encuentren con Dios. ¿Sí? En la medida en que cada uno pueda hacerlo, digo. Y esto muy, porque uno sabe que en los colegios tiene hermanos de todos lados, evangélicos y todo, que son muy fanáticos de la Biblia y de repente es como un poco agotador, entonces hay que controlarlo un poquito porque si no se les desbandan y como todos son expertos, ¿sí? Porque cada hermano evangélico es experto por sí solo en la Biblia y ya les dije que en el mundo católico hasta el Papa se asesora, entonces es bueno siempre bajar, por eso jueguen siempre este mismo juego que le hice yo, aquí viene lo didáctico, ¿sí? Este mismo juego que le hice yo. El juego de, mira, ya, pero ¿qué significaba eso en esa época? Antes de preguntarnos qué significa para nosotros hoy. Bien, ¿cómo ocupamos la Biblia? Dos ejemplos, como espejo y como un lugar de encuentro. Así como en la mañana uno se mira al espejo para ver cómo se ve, digamos. Hoy me veo bien. Hay gente que se mira al espejo y se felicita, no, no en mi caso, pero hay gente que se mira y dice, no, estoy súper bien. Otra gente se mira y se deprime, digamos. Pero en una actitud normal, uno se mira al espejo para ver qué está bien y qué está mal, qué le queda bien, cómo se ve, si en realidad me agrada cómo me veo. Bueno, la Biblia es para eso. La Biblia es como un espejo donde los cristianos nos miramos para ver si la imagen que estoy dando, que estamos dando, refleja la imagen de Cristo, que es imagen de Dios. Esta es una secuencia de imágenes. Dios invisible se hace visible en Cristo. Y Cristo se hace visible en el mundo de hoy en los cristianos. Entonces, de repente, al mirarnos al espejo de la Biblia, nos damos cuenta que más que mostrar la imagen de Cristo, la estamos distorsionando. O sea, si nadie nos cree, es porque la imagen que estamos mostrando no tiene nada que ver con Jesús. Entonces, estudiar la Biblia y meditarla no es para decir, oh, este texto le haría tan bien escucharlo a la secretaria de la parroquia, porque pucha que es pesado. O si el cura en el Vaticano, no sé qué, leyera este texto, pucha, la iglesia sería más. No, ese texto es para mí, porque soy yo el que me está mirando al espejo. Profe, no robe tantas ideas, pues. Ah, no, no, todo está liberado de derechos de autor, ¿ah? Pueden ocupar todas las. Mira, los profes grandes son porque le han copiado a más gente. Yo muchas de las cosas que les digo se las copia a otros profesores, pero no digo que es de ellos. Entonces, y como la clase es mía, usted cree que es mío, ¿no? Pero sí, no, estos ejemplos sirven de mucho, ¿sí? Porque en ella descubrimos el verdadero rostro de Dios. ¿Quién es Dios en verdad? Y al descubrir quién es Dios en verdad, puedo ver si lo que yo estoy mostrando se parece o no se parece, porque yo soy imagen y semejanza de Dios. Alguna gente lo disimula bastante bien, pero deberíamos ser eso, ¿no? Por lo tanto, la Biblia no nos va a mostrar cómo se hizo el mundo, ni por qué, cómo a Eva se le ocurrió hacerle caso a la serpiente que habla, digamos, que eso ya es sospechoso, sino quién es Dios y qué quiere de nosotros. ¿Sí? Como decía un profesor amigo mío, que esta también ya se la copié, me la adquirí, dice, no creemos en un Dios que revela verdades, sino en un Dios que se revela a sí mismo de verdad. No me interesa aprender verdades que saber. Muchas veces se veía la fe como eso, ¿no? Verdades que había que aceptar y saber, que también lo es. Sino que Dios se revela verdaderamente, yo verdaderamente me puedo relacionar con Él. Ahora, ¿cómo sé yo que el Dios con el que me estoy relacionando
¿Es verdaderamente el Dios verdadero? Con la Biblia. Si mi imagen de Dios coincide con la que transmite la Sagrada Escritura, entonces sí estoy relacionándome con el Dios verdadero. Porque puedo estar relacionándome con un monigote que me inventé yo, que no tiene nada que ver con el Dios de Jesús. ¿Cómo hago eso? Lo que siempre digo yo en esa famosa frase del Padre Hurtado. ¿Qué haría Cristo en mi lugar? ¿No? Ya, pero para saber qué haría Cristo en mi lugar, tengo que saber qué hizo en el suyo primero. Si no, Cristo en mi lugar va a hacer lo que a mí se me ocurra. Para eso es importante acercarnos a la Sagrada Escritura. Es por tanto un lugar donde nos encontramos con Dios. La Biblia es un espacio sagrado. Y así como uno no lee una carta muy querida de alguien que lo quiere mucho en la micro, digamos, uno lee o estudia la Biblia en un espacio sagrado. No significa que tenga que poner 2 velas, incienso, y si no, pero en un ambiente de oración. ¿Sí? Porque lo que estoy buscando es relacionarme con Dios. Por lo tanto, eso de yo voy leyendo la Biblia en la micro, claro, no es que esté mal. Eso yo tengo que hacer porque tengo que estudiar, digamos. Pero si lo que voy a buscar no es estudiar un texto para hacer una clase como esta, sino yo encontrarme con Dios, lo hago en un espacio agradable, en un espacio que me invite a reflexión. Así como cuando tengo que hablar algo importante con mi señora, bueno, o queremos regalonearnos, ponemos un ambiente, ponemos musiquita. Acá es lo mismo, la Biblia es un espacio sagrado. Por lo tanto, se le debe respeto. Respeto que no significa temor, ni no atreverse a rayar. Yo tengo varias Biblias que ocupo. Tengo una, la mía, la que la rayo entera, la tengo toda marcada. O sea, no toda, pero harto. Y otra que la ocupo como para la pastoral. Que de repente, claro, usted puede que no sea el profesor de religión en el futuro actualmente. Y usted dice, bueno, yo no estudié para andar haciendo liturgias y oraciones. Está claro. No, ese es el objetivo de la profesión. Pero te toca, po. Porque cuando fallece alguien en el colegio, cuando pasó una emergencia y dicen, oye, hagamos una oración, algo, adivina a quién van a llamar. Al profe de religión, pues evidentemente, porque el que tiene que saber. Entonces yo ahí tengo una Biblia más bonita que la tengo para eso nomás, para que no se vea toda pegoteada en la liturgia, digamos, que se vea más o menos decente, pero no tengan miedo de ocupar, hágase amigo de la Biblia. De hecho, a mí me pasa que cuando me cambio de libro, de Biblia, me pierdo entero. No sé si le pasa a usted, porque como ninguna edición es igual a la otra, entonces, ya, vamos a cerrar con esto y después vamos al recreo porque ya estamos medio pasaditos de la hora. ¿Cómo transmitimos la palabra de Dios? La Biblia como un eco de la palabra de Dios, la vida, perdón. Es decir, un eco, no es que vayamos recitando versículos por la calle, no es que a mi amigo en el colegio, en el almuerzo, en el casino, saque la Biblia y le lea un texto. Lo que debe ser mi vida es un eco, una resonancia de la palabra de Dios. Es decir, que a la gente que se encuentre conmigo, mi actitud le haga, esto yo lo he visto en otra parte, esto me suena a algo, me suena a Jesús, me suena al cristianismo. ¿Sí? Dice el Papa en la Verbum Domini, la misión de anunciar la palabra de Dios es cometido, es decir, obligación, de todos los discípulos de Cristo, como consecuencia de su bautismo. No es misión de los curas solamente, de los obispos, es de todos los cristianos. Ojo, anunciar la palabra de Dios, no la Biblia. ¿Sí? No la Biblia. Porque si no, vendamos toda la iglesia, ponemos una imprenta gigante, imprimimos 8.000 millones de Biblias, le damos una Biblia a cada ser humano en el planeta y listo, pega hecha. No transmitimos la Biblia, transmitimos la palabra de Dios. ¿Alguien reconoce esa parábola? Es una parábola que está representada ahí. ¿Alguien la reconoce? Buen samaritano. Muy bien, excelente, excelente. Ahora, este icono, mira, este icono daría para una clase entera, pero no nos da el tiempo. Pero dos detalles que pueden ser importantes. No se desesperen los que son más urgidos con el horario, porque a las 10:15 vamos a parar, ¿ya? Hasta donde lleguemos y vamos a descansar hasta las 10:30. Ya que me pasé, va a tener recreo más largo. En esta representación de la parábola hay toda una interpretación del texto. Porque si se fijan, el hombre cayó en el camino, obviamente es el que va encima del burrito, ¿cierto? Pero el buen samaritano que lo acompaña es Jesús. Si se fijan, se dan cuenta, ¿no? Entonces, el autor del icono está diciendo que Jesús es el buen samaritano. Jesús es el que viene a auxiliar a la humanidad que ha caído.
asaltada por ladrones, que ya está mal herida por el pecado. Y Jesús viene como buen samaritano, ¿y a dónde lo lleva? Siguiendo la parábola, a la posada, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso, no? Lo lleva a la posada, le Sí. deja 3 monedas y le dice, si te falta, te voy a pagar cuando vuelva. Ya, y la posada, si se fijan en el icono, está al fondo. Está al fondo del icono, ahí donde está la montaña. Y es una iglesia. O sea, la iglesia, en esta interpretación, no es una especie de lugar donde están todos los santos y los buenos. Es un hospital de campaña. Es para recibir a los heridos. Por lo tanto, no se escandalice si dice, oye, ¿cómo en la iglesia hay tanto pecador y tanto tipo malo? Porque para eso es, pues si es para atender a los heridos. Los sanos no están ahí. Y dice que, claro, deja 3 monedas. Ahí el autor dice que son el bautismo, no me acuerdo cuál era el otro sacramento, los sacramentos. Y cuando él vuelva, al final de los tiempos, te va a pagar todo lo que faltó. Mira qué hermosa interpretación, ¿ah? De la parábola. Esta la pueden ocupar en clase también. Porque solo la palabra de Dios salva. Usted puede tener un montón de conocimiento de pedagogía, de psicología, de estrategias. Cada día aparece una moda nueva. Ahora estamos en la neurociencia, antes era la inteligencia múltiple, antes de eso era el cooperativo, el colaborativo, y ahora estamos en la, ¿cómo se llama? Algo de activo, no me acuerdo ahora cómo se llama. Cada día aparece un psicólogo con una idea nueva y todos los profes para allá. No, usted puede tener un montón de herramientas y está bien, pero solo la palabra de Dios es capaz de salvar a otro. No su expertise técnica ni la mía. ¿Sí? Al tiro de la palabra cuando cerremos, Álvaro. O sea, y para eso nuestra vida y nuestra palabra debe ser un eco de esa única palabra. La única palabra de Dios. Lo que yo haga, mi actitud de cada día, es un eco de esa única palabra. Porque si no transmito la única palabra de Dios, por muy experto que sea, no voy a estar salvando a nadie. En el sentido de ser feliz, ¿no? Ahora, para anunciar la palabra, primero hay que ponerse la escucha de la palabra. Si yo voy a mandarle un recado, primero tengo que escuchar bien el recado. O sea, para anunciar la palabra, hay que llevar una vida de oración. ¿Cómo les voy a hablar de Dios a los demás si no he hablado con Dios? ¿Sí? ¿Qué mensaje les voy a dar? Oye, ¿sabes qué? La profesora Ángela les mandó un recado, chiquillo. Ya, profe, ¿y qué dijo? No sé, no la escuché. Oye, me llamó mi compañero de curso. ¿Y qué te dijo? Nada. Te llama para algo, ¿no? Entonces tengo que escuchar para poder repetir. Bien. A la vuelta vamos a entrar en las cosas técnicas del libro, el canon, los versículos, los capítulos, etcétera. Pero quiero dejarlos con esta onda media mística antes de irnos. Álvaro, tú tenías la palabra pedida. Era una pregunta, este icono, ¿de qué periodo es, de qué época es esa No tengo interpretación? idea. No tengo idea. Podría haberlo engrupido, pero no tengo idea. A mí me suena que es bastante moderno, ¿ah? Me suena que debe ser como del siglo XX, pero no lo he averiguado. Ahora, Google en eso nos da la maravilla de que si usted pega la foto, le puede decir eso, pero a mí me llamó la atención la interpretación, ¿no? Lo hermoso de... Los iconos siempre son toda una historia. A diferencia de nuestras pinturas, que tú podés mandar a hacer una pintura a un pintor que anda por ahí, los ortodoxos, la iglesia, el icono religioso se hace en ayuno y en oración y pretende también transmitir una interpretación de eso. Por eso uno puede hablar. Bueno, para sus clases, si quieren hacer clases con arte, aquí tienen una buena posibilidad. ¿Sí? También se puede hacer así, digamos. No es que la lata que ya le damos el texto bíblico, ¿qué te pareció a ti? Y busco una noticia hoy día que tenga que ver, ya está bien, pero eso lo hacemos todo. Pero tal vez hacer algo con arte, por ejemplo. Explicarle este mismo icono y hacerlo hacer su icono de una parábola, por ejemplo. Bien. En la Biblia del niño aparecían, esa Biblia de los años 80, la Biblia del niño, aparecían muchas imágenes así cuando la vi, por eso me hizo, Sí, se me vino a la memoria. Porque yo tuve la Biblia del niño y por ahí por los 79, 80, una cosa así, y eran imágenes de ese tipo. sí, yo la recuperé.
La encontré por ahí, porque lo primero que yo leí de religión, cuando era un niño, digamos, fue la Biblia al niño. Entonces, por nostalgia la recuperé precisamente por eso. Esa Bien, ¿cómo Biblia estamos? roja. Bien, ya, nos vamos al Muy bien. descansito y a las 10:30 estar aquí. Yo lo que hago generalmente cuando volvemos es empezar a hablar, cualquier cosa. Porque yo entiendo que están en otra parte, que están ocupados, entonces cuando me empiezan a escuchar hablar es porque ya viene la clase, entonces no es que va a partir y tiene que venir